esa fragancia Zafirus. Eso va a salir. En segundo año tercero de la secundaria, un profesor llega de tecnología y nos dice: busquen la definición de tecnología y vamos a compartirla, vamos a charlarla, a dialogar. Cuando buscamos la definición, un libro que por ahí era un manual un poco antiguo, por los dibujos, no digo por la información, no sé si estaba o no ya pasada o si estaba actualizada, resulta que decía que la tecnología buscaba siempre responder a las necesidades del ser humano y que esas necesidades iban variando y que a partir de esa falta o de esa ausencia, la tecnología se permitía ir progresando. A siglo XXI, bueno, el ejemplo que daba ahí era como de la piedra, de la rueda, de los utensilios del campo y así como que iba. Entonces era clara la imagen, se entendía, la pesca. A siglo XXI, donde las ofertas son tantas, lo que se me ocurre preguntarle a Nico, a Ewan y a Gastón es: ¿todavía sigue habiendo necesidades genuinas que responder desde la tecnología? ¿O es la tecnología misma la que empieza a crear esas necesidades? Yo creo que sí. La tecnología nace por una necesidad que tiene la gente y yo creo que un poco también el fin de seguir haciendo tecnología es construir un lugar mejor para todos, aportar positivamente a la sociedad con, por ejemplo, creando herramientas que, no sé, quiten la precarización humana, por ejemplo, una máquina en una fábrica, o haciendo más fácil el trabajo del día a día con una inteligencia artificial que te resuelve algún problema. Son necesidades que el hombre tiene hoy en día que le puede mejorar y ayudar a hacer más fácil o mejor su trabajo. Claro, pero yendo, digamos, a lo que dice Jere, ¿qué es una necesidad creada y qué es una necesidad real? Pero en realidad quizás no sería un análisis ya tanto de este siglo, porque si nos vamos a cuando se inventó un vaso, también podías tomar agua con las manos. Pero bueno, al fin y al cabo se puede decir que hoy es una necesidad tener un vaso. Si no tenés un vaso, no puedes tomar. Así que yo creo que la necesidad está, siempre desde el punto de vista que uno lo mire, ¿no? Pero el mundo va evolucionando y esa evolución misma hace que existan nuevas necesidades y que nazcan nuevas necesidades. Yo creo que la tecnología viene a resolver un montón de problemas y vos fíjate que antiguamente, en realidad el día de hoy todavía sigue pasando que mucha gente piensa y dice: la tecnología viene a reemplazar a las personas y me voy a quedar sin trabajo, y un montón de personas dicen: che, la máquina en la fábrica o la máquina que hace determinada acción que antes la hacían personas, me voy a quedar sin trabajo y ¿qué va a pasar? Y yo creo que, fíjate, en el ejemplo que diste, hace mucho tiempo atrás no había una rueda y la rueda vino a solucionar un problema donde podrías llevar cosas, y al día de hoy eso es una facilidad para millones de personas. Entonces la tecnología viene también para crear puestos de trabajo en distintas áreas, viene para quitar, como decía Gastón, trabajos más precarios tal vez, para generar trabajos más innovadores. Hay una analogía muy buena que me gusta. Se dice, o no, que hoy en día estamos todo el día con el celular. Te subí al colectivo y están todas las personas mirando el celular. No interaccionan con las personas que están al lado. Había una foto de un colectivo en los años 50, 60, no sé, no tengo el dato exacto, pero es una foto que está desde el fondo del colectivo y se ve como todos los pasajeros están sentados leyendo el diario. Y es como la misma necesidad de informarse, de ver qué está pasando en el mundo. Bueno, en vez de hacerlo en papel, lo hacen a través de un celular. Igualmente sí creo que puede haber un abuso de la tecnología, ¿no? No sé, en algún momento, y no me gustaría que pase, podría llegar a ser Wall-E, que están todas las personas sentadas en una cama flotante y no hacen ejercicio, están todo el tiempo consumiendo porquerías. Ahí sí puede llegar a haber un abuso de la tecnología que sobrepasa la necesidad inicial y bueno, obviamente no es sano, no es saludable. Respecto de la precarización y eso que van contando de lo que quita la tecnología y lo que aporta, en qué sentido quita y en qué sentido aporta, bueno, ya ahora dentro de unas preguntas lo vamos a estar viendo, pero me interesaba ver también que si antes nombraba la historia de la humanidad en este libro de tecnología que tenía en segundo o tercer año,
Digo, bueno, evidentemente también en ustedes ha hecho la tecnología su huella en la vida de cada uno y ha empezado seguramente desde chico. Si les tuviera que preguntar cuál fue el primer objeto tecnológico que dijeron, uy, tengo en mis manos algo tecnológico. Yo me acuerdo que, por ejemplo, algo que pensé que era, digo, soy un tecnólogo recibido, era una nave de Lego que había llegado a armar y dije, me serví de ingeniero. Y ahora estoy. Un auto a control remotos. ¿A qué edad? No sé, 7, 8 años, 9 capaz. ¿Lo habías armado vos o era...? Mi viejo me había comprado un auto a control remoto que en ese momento no eran los que tenía el cable conectado, o sea, era posta un auto a control remoto, que le había salido una fortuna. Me lo regaló, jugué un par de horas, agarré el destornillador y lo desarmé entero. Contento tu papá. No, casi me mata. Y agarré y ahí empecé a sacar los motorcitos que tenían que daban la tracción a las ruedas, las luces, la plaqueta del control remoto y empezar a hacer otras cosas. Me acuerdo que armaba circuitos, agarraba una caja de zapatillas y creaba cosas y dije, bueno, creo que ese fue mi primer contacto directo. En ese momento era electrónica, pero con la tecnología en sí. Yo eso siempre lo intenté, pero el problema siempre fue que nunca lo pude volver a armar. No, y respondiendo a la pregunta, quizás fue un poco más de grande, cuando yo digo, wow, digamos, cómo está evolucionando todo y qué bueno y qué potente que es esto, fue cuando tenía un Samsung Pocket. En su momento que fue mi primer celular, y digo, ¡qué locura! Porque yo, digamos, de chico no tenía Play, no jugaba, digamos, mucho con la tecnología a nivel digital, y esto fue a los 11, 12 años. Cuando recibo el primer Pocket, digamos, fue como un antes y un después en lo que para mí significaba el mundo digital. Yo como decía Ewan, yo de chiquito siempre jugué a la Play, jugué a la compu. ¿A qué edad tuviste tu primera computadora? Mirá, en mi casa siempre, creo que desde capaz que a los 6 años ya había una, capaz que no se podía usar para mucho, pero había. Después ya más a los 8, 9 ya sí había una buena compu y ya tiraba un jueguito, hacía los trabajos, capaz que sí, buscaba info de la escuela. Sí. Capaz. Pero ahí, mirá, yo cuando estaba más o menos en 6º grado, no sé qué edad sería más o menos, estaba de moda Fotolog y había en Fotolog una función que vos pagabas y no me acuerdo. Podías subir más fotos, una cosa así era. Y yo me acuerdo que había buscado la forma de hackearlo, no sé, una cosa así como para no pagar y tener esa función. Y en el querer hacer eso, le había metido un virus a la computadora y era inutilizable. No servía para nada. Te imaginarás mi mamá y papá cómo estaban. Y me había costado un tiempo y yo dije, no, esto lo tengo que arreglar. Y capaz que había estado un mes todos los días tratando de solucionarlo hasta que lo arreglé. Y ahí dije, esto me gustó hacer. Entonces, a partir de ese momento lo considero un quiebre en mi vida de decir, a partir de ese momento me empezó a gustar la tecnología. No solamente tengo tecnología en mis manos, sino que también la sé manipular. Claro. O sea, como que hubo algo de... Claro, sentí una sensación así. Qué bueno. De repente están contando un momento en donde ustedes reciben, ¿sí?, algo como casi herencia, es decir, bueno, esto es algo que me llega a mí por algo y por algo me llama tanto la atención. Pero también, bueno, con el correr del tiempo han fundado una empresa que se dedica propiamente a la tecnología. También eso tiene una historia, en la vida de cada uno, un llamado al solucionar problemas. De repente en cada uno de maneras distintas. ¿En qué momento piensan ustedes que se les da ese llamado de decir, hay que hacer algo acá? O sea, hay algún problema que no se resolvió, que alguien no pensó, y tengo que darle yo la solución, o tengo que al menos intentar ver cómo lo resolvemos. Y luego vendrá incluso el equipo, cada uno nos contará cómo se habrá conocido o no. Pero en algún momento surgió ese llamado de decir, ¿y si pruebo? ¿Y si voy hacia adelante y me fijo? Yo creo que sí. No te puedo decir exactamente cuál fue el llamado, pero sí me acuerdo cuándo fue. Yo en ese momento trabajaba con Nico en una empresa de programación de Rosario, habrá sido en el año 2018, y
y bueno, un amigo mío, un conocido, me llevó a visitar a la empresa del tío, que el tío, brevemente la historia, vino de cero a Rosario a estudiar a la UNR, se pagaba el alquiler con lo que podía, comía arroz todos los días, a en 20 años tener una empresa en Puerto Norte de más de 600 empleados. Entonces, bueno, quería aprovechar que cuente esa experiencia. Fuimos a la oficina de este empresario en Puerto Norte, en uno de los últimos pisos de la Norlink, y cuando nos contaba toda esa experiencia, cómo empezó, cómo fue creciendo, yo en ese momento dije, wow, se puede empezar de cero, se puede empezar y llegar a este punto. Yo en ese momento lo veía algo como muy difícil, ¿no? Estaba trabajando en esta empresa con Nico, donde también eran 300 empleados, yo era un desarrollador más, y me resultaba muy difícil imaginarme cómo desde esa posición podía llegar a construir algo con mis propias manos. Entonces dije, bueno, ese momento fue cuando dije, se puede empezar de cero y se puede llegar lejos. En mi caso puntual, yo desde muy chico siempre tuve mucho hambre de crecer y de hacer cosas. O sea, siempre fui inquieto, si se quiere una palabra. Pero, ¿por qué tecnología? Bueno, igual obviamente está relacionado con la secundaria técnica y la tecnicatura en informática, pero más allá de eso, yo lo veo a la tecnología como la manera de cambiar el mundo más accesible desde cualquier lugar. Porque si vos te metés con algo tangible, que no digo que no sea un camino válido, es totalmente válido, que también es tecnología, la forma de llegar, sobre todo cuando uno empieza sin un historial, sin inversión y desde cero, es mucho más compleja y mucho más larga y con mucho más palos en la rueda. Y la tecnología, digamos, si vos haces algo que realmente le resuelve un problema a la gente, se va a difundir y se va a usar. Entonces, quizás no es un momento en el llamado mío, pero sí un patrón y un denominador común de decir, tengo ganas de cambiar el mundo y, digamos, puede sonar también un poco cliché, pero muchas veces lo contrasto contra situaciones de otras personas, y bien, a ver, nunca sobró, pero nunca faltó, y cuando me comparo con otras personas que están en otras situaciones, digo, no puedo ser tan mediocre de buscar el conformismo, siendo que tengo la posibilidad en mis manos de cambiar las cosas. Así que eso se fue como un patrón. En mi caso, comparto un poquito lo mismo de los dos de los chicos. Yo, desde capaz que alrededor de mis 13, 14 años, yo ya venía viendo y digo, algo tengo que hacer, más enfocado a hacer algo grande. Y siempre leía, siempre me gustó la lectura, siempre me gustó lo que es cosas de emprendimiento. Miraba muchos videos de YouTube de esa temática. Y también en el momento en la secundaria, cuando teníamos que decidir qué hacer, yo agarré y digo, bueno, a ver, de todo lo que hay en informática para hacer, ¿qué es lo que más me gusta y con qué es lo que yo puedo llegar a determinado lugar? Y ahí pienso y digo, bueno, yo creo que con el software, específicamente con la programación, es donde puedo llegar más lejos, sabiendo que no se necesita de mucha inversión y depende más de uno. Entonces, un poquito en guía a mi mente que me gustaba mucho ver de finanzas, de empresas, de cosas de emprendedores, sumado a que ya me gustaba la informática y sumado a que me gustaba mucho la programación, viene más encaminado por ese lado. Hay algo que me llamó la atención de lo que dijiste recién, Nico, que me hizo dar cuenta de que los tres iban nombrando lo mismo y que es un patrón que en general se da en todas las culturas y civilizaciones, al menos en las historias que narramos siempre desde chicos, ¿no? Y que escuchamos narrar a otros. Y esta cuestión de que el llamado supone un ir hacia lo grande. Recién decía Nico, es hacer algo grande. Ninguno siente un llamado a hacer algo chico. Siempre el llamado es hacer algo grande. De hecho, que lo que te saca de ese conformismo es, hay algo más grande que me está esperando. Y que está esperando por mí. O sea, digo, no solo es por el orgullo, la soberbia de decir, quiero ser grande, sino de, no quiero aportar algo grande. Más allá de que ustedes se dediquen a la tecnología, es interesante ver que uno de los lemas
o el lema más representativo de Zafirus, que es la empresa que fundaron, es tecnología basada en valores. Digo, ¿tiene que ver algo de esa grandeza, de buscar la grandeza o el anhelo de grandeza con los valores que Zafirus busca implementar en su tecnología o en su modo de trabajar? Yo creo que sí. Y también voy a hacer una comparación con la vista del empresario quizá hoy un poco en Argentina, por cuestiones, digamos, históricas y por cómo se han manejado muchas situaciones políticas y económicas. Hoy el empresario está mal visto. O sea, está considerado como una persona explotadora o alguien que fuerza, que se aprovecha. Yo creo que no es así. De hecho, creo que es todo lo contrario. Y yo creo que se tiene que venir una nueva camada de empresarios de vista a 10, 20 años que cambien las cosas. Ya los hay en realidad en el mundo. O sea, hay grandes empresarios, grandísimos empresarios que están donando casi la totalidad de su fortuna, miles de millones de dólares. Y eso, digamos, está marcando un patrón hacia dónde va la sociedad. De que realmente, digamos, se pueden hacer las cosas de una manera leal al mundo, a uno mismo, a la sociedad, y que el beneficio propio también aporte al crecimiento de todos. Entonces, tecnología basada en valores es no perder el norte, la ética, que eso esté muy claro, y que nuestro rol sea siempre eso de marcar el camino, pero siempre midiendo el costo, o sea, siempre censando qué decisiones se van a tomar y filtrando. Yo creo que es una forma de vivir la vida, ¿no? O sea, si vos tenés bien en claro cuáles son tus valores, cuál es tu esencia, cuál es tu propósito y hacia dónde vas, tenés un marco de cómo manejarte con tus empleados, con tus clientes, con tus proveedores, de la misma forma que tratás a tu familia y a tus amigos cuando salís a comer un asado. Esa es un poco la esencia que tiene Zafirus hoy en día, de tratar a un cliente y a un empleado de igual a igual y con la confianza y la transparencia que se merece la amistad con un amigo. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos entre los tres, que desde un inicio, a Gastón yo ya lo conocía de la secundaria, a Ewan no lo conocía tanto, una cosa que compartimos los tres es que consideramos los valores como número uno en nuestra filosofía de vida y tenemos unos valores muy similares, casi idénticos, y me parece que eso también es un factor sumamente clave al momento en que los tres pudimos ir haciendo todas las actividades que fuimos haciendo. ¿Qué valores? Cuando nombran valores. Arrancando por la honestidad. Digamos, no se tolera bajo ningún punto de vista ocultar algo. O sea, ocultar también es mentir. Y nos decimos las cosas de frente, muchas veces sin pelos en la lengua, pero siempre en pos de crecer, o sea, y de mejorarnos a nosotros mismos. Sabemos, y es una cosa obvia, pero el límite de crecimiento lo vamos a poner nosotros por nuestra falta de experiencia, conocimientos, edad, contactos. Entonces, si no nos reinventamos constantemente y no nos perfeccionamos, o sea, nos estamos autoimponiendo un límite al crecimiento. Así que la honestidad para decirnos las cosas, che, tenés que cambiar esto, te sugeriría que mejores esto, o fíjate acá, base. Compromiso. Hacer las cosas no conformándonos con cumplir y listo, sino estar comprometidos de hacer lo mejor y que podemos, ¿no? De lo máximo, dar el 100%. Ahí, digamos, complementando con una frase, hacer que las cosas pasen. Somos los responsables de hacer que las cosas pasen. Otra palabra puede ser humildad, desde escucharlo a los chicos decirme, che, esto no va bien, hasta escuchar a otra persona que haya transitado el camino y me diga, che, no va por acá o va por acá, y poder tomar los consejos y poder aplicarlos. Sí, hablando de los valores de la empresa, creo que, porque podríamos nombrar un montón, pero hay 3 preguntas, filtros, que nos hacemos para tomar decisiones. Parece, digamos, son preguntas que uno le puede dar la profundidad que quiera, ¿no? La primera es, que no aplica en este momento a nosotros, pero ¿se lo contarías orgulloso a tus hijos, esto que estás decidiendo? La segunda es, ¿estás haciendo un mundo mejor con esa decisión? Y la tercera es, ¿te deja dormir tranquilo esto que estás decidiendo? Y como marco a todo eso, porque muchas veces uno se intenta autoconvencer de lo que quiere hacer desde el raciocinio, pero siempre puede llegar a aparecer una duda cuando uno se quiere convencer. Entonces, si hay duda, no hay duda.
resumimos todo en 2 frases que son cómo actúas. ¿Cómo actúa Zephyrus? Siendo buena gente y cumpliendo la palabra. El límite es la ética. Me llama la atención esta cuestión de... Digo, lo reflexiono con ustedes y les pregunto, ¿por qué el ser humano buscará lo grande? ¿Por qué buscan trascender así? Pero ¿por qué el ser humano lo busca, no solamente en la empresa en general, ¿no? ¿Qué les parece? Creo que viene derivado de la pirámide de las necesidades. Cuando uno tiene resuelto o se da cuenta que tiene una gran ventaja comparada a otra parte de la sociedad, sea por una condición natural o por una condición impuesta, de decir, tengo comida, tengo donde dormir, tengo educación, y ahí uno, digamos, empieza ya a introspeccionarse y se empieza a dar cuenta de que está para más y que puede cambiar las cosas. Yo creo que viene de ahí. Yo creo que, por lo menos personalmente, es las ganas de querer cambiar el mundo. Generar un impacto positivo y construir un mundo mejor para todos. Suena un cliché, pero es un deseo interno que es real. Yo creo que surge de la necesidad humana de fíjate cómo te sentís cuando ayudas a alguien. Cuando uno ayuda a alguien se siente muy bien. Entonces, justamente el hacer algo importante, eso va a llevar como consecuencia a hacer que la gente se sienta bien. Y como vos ayudas a la gente y la gente se siente bien, en consecuencia te vas a sentir vos. Hay una pregunta que me queda, o sea, ustedes están diciendo un montón de... O sea, se sostienen sobre valores muy universales, que realmente son difíciles muchas veces de llevar adelante, pero a veces solamente con el cumplir, o sea, tengo que cumplir la palabra, cumplir lo que tengo que hacer, hacer que las cosas pasen. ¿Hubo algún momento de crisis total interna? O sea, tampoco estamos hablando de una crisis así de respecto de la misión o de la empresa, sino de crisis de decir, Ewan, Nico o Gastón llamándose el uno al otro, no sé qué hacer, cómo hacemos esto, cómo lo resolvemos, a quién le preguntamos. O sea, estas primeras pruebas que por ahí desarticulan un poco, dan mucho miedo, pero que una vez pasadas, decís, bueno, esto que me pasó hace un tiempo no era tan terrible. Sí. ¿Recuerdan algún momento, alguna anécdota? Hay, digamos, desde emprendimiento anterior, de la aplicación de reservas que tuvimos previamente, por ejemplo, estábamos saliendo al mercado después de varios intentos fallidos y... Menos mal que fue por teléfono, porque si no iba a terminar peor. Viene la anécdota. ¿Cuándo? O sea, póngale marco. A ver, en realidad empezamos con el desarrollo 2019-2020 y después de varios intentos, porque encima tuvimos desde cuarentena hasta errores técnicos nuestros, dijimos, bueno, salgamos con lo que tenemos. Y el tema es que lo que tenés tiene que funcionar, digamos, si no, no puede salir igual, por más que quieras. Y bueno, hicimos el lanzamiento, que nosotros teníamos mucha expectativa, lógicamente, y digamos, la aplicación tenía, obviamente, por lo que era un primer lanzamiento, un montón de cosas a corregir que no funcionaban, y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Hay que resolver como sea. Y obviamente que hay un montón de momentos que pasó eso. También ha pasado en Zephyrus, cuando uno está empezando. Después del momento y la filosofía y cómo encara uno los desafíos va cambiando, ¿no? Pero al principio, cuando uno no tiene nada, es preferir pedir perdón antes que pedir permiso, al principio. Pero sabiendo que vos querés construir algo grande, no podés no cumplir. Entonces, muchas veces uno va, obviamente le tenés que aclarar al cliente, che, mira, yo esto no lo sé hacer todavía. Pero si vos me das la oportunidad, yo me la voy a rebuscar y lo voy a hacer. Entonces, con eso dicho, de antemano, seteando expectativas, hemos hecho algunos primeros contratos y después era, bueno, a ver, sentémonos, pensemos a ver cómo resolvemos esto. Y ha pasado. Sí. Por eso digo, después va cambiando, porque uno ya empieza a setear otro nivel de calidad en el delivery con los clientes, pero al principio, súper normal. No me contaron la anécdota. No, como Gastón decía que era por teléfono. La omitió. La omitió, no sé por qué. Comentala. Eran como la 1 de la mañana, imagínate, era una semana de estar trabajando 24 horas. Llegó el sábado a la 1 de la mañana, todo hecho re cansado, que yo estaba tirado en la cama, me llama Ewan.
¿Viste? Lo atiendo y me dice, che, esta aplicación no anda como el orto. Ahí Gastón estaba como director de producto, digamos. Esta aplicación anda como el orto, así no vamos a salir nunca. Y fue como, sí, andate a la concha de tu madre. Nada, pasa que bueno, o sea, es normal cuando uno empieza, porque en el triángulo, digamos, de las necesidades o de lo que uno entrega, tenés el tiempo, la calidad y la plata. La verdad, de los tres, digamos, de las tres puntas del triángulo, no había ninguna fuerte. Porque el tiempo estaba contra reloj, plata no había y calidad todavía no teníamos los estándares porque estaba recién saliendo al mercado. Desarrollábamos con Nico que teníamos 2 años de experiencia como programador. Exacto. Así que, digamos, era lógico que esa combinación diera un resultado por ese lado, ¿no? Sin duda, igual está muy interesante esto que contabas, Ewan, antes de que te corte en seco y te diga, no me contaste la anécdota. Está muy interesante esto de la honestidad. Muchas veces está este fantasma dando vueltas, ¿no?, en el mercado, de decir, te tengo que salir a vender como si fuera el mejor, como si mi producto fuera el mejor. La verdad es que muchas veces, mirá, te quiero solucionar un problema. La verdad es que la solución la voy a buscar en el trayecto o en la transición del desarrollo, pero no quiere decir que la tenga terminada. Solo te puedo decir que no hay una respuesta para esto. ¿La aceptás? ¿Venís conmigo? ¿Te sumás? Y desde ahí poder hacerlo, ¿no? Digo, me parece muy interesante esa propuesta. Uno de los problemas que tuvimos también con la aplicación era que estábamos muy centrados en el producto y queríamos llegar a la perfección, la cual no existe, y va de la mano con esto que decís de salgo con lo que tengo. Sí, y ahí, Jere, volviendo a lo que decías, yo no creo en un vendedor que te diga que sabe todo. Y no creo en una empresa que te diga que te resuelve 100% los problemas como un relojito, sobre todo cuando es un intangible y vos tenés que ir haciendo un discovery y descubriendo cómo es el camino. Sí, pero, o sea, obviamente que tenés que tener una base que asegure que vos sos capaz al menos de buscar la solución. O sea, si no, no hay construcción. Pero es preferible setear las expectativas diciendo, yo sé que tengo la capacidad interna para buscar esa solución, antes que prometerte un castillo de cartas que después no se lo va a montar. Cuando recién decían esto del fracaso de, che, esta aplicación no anda y así, me acordé de la entrevista que le hacen a Manu Ginóbili y sobre los fracasos. Vieron que van haciendo que fracaso tal, y él los va nombrando en los 90 tal cosa, en el 2000 en esto, y va nombrando, y en un momento dice, todo lo que pudimos hacer, y Radagast que se la hace, fue gracias a nuestros fracasos, y lo extiende así, y es como toda la línea de vida de Manu Ginóbili, que claramente podríamos pensar que es uno de los argentinos más exitosos, al menos en el deporte, ¿no es cierto? O en lo que se dedica, podríamos decir. Aunque también habría que ver cómo medimos el éxito, ¿no? Pero está muy interesante esta noción de que, bueno, muchos fracasos posibilitan el día de mañana estar donde uno quisiera estar, o donde uno se desarrolla y se siente bien, y se autorrealiza, con eso que decía Ewan recién. Y nos acercamos de la mano del fracaso a una parte que quizás, digo, es de las más oscuras, o sea, la cuestión de la crisis. La crisis, marcada muchas veces por la disociación entre quién soy y lo que hago, bueno, muchas veces puede saltar en el día a día de momentos, o quizás en un momento específico, así de manera climática, se acerca la crisis, se posa un momento sobre uno y luego se va. ¿Zafirus tuvo alguna crisis como equipo? ¿O ustedes tuvieron alguna crisis que afectó al equipo? ¿O individualmente y quizás no la compartieron? No sé si los chicos están de acuerdo. Yo no sé si es por ignorancia o otra cosa. Creo que todavía no tuvimos una crisis. Sí aprendemos constantemente de errores chiquitos que tenemos todos los días. De decir, esto salió mal, ¿por qué salió mal? Por esto. Bueno, hacemos esto, listo. Quedó ese protocolo hecho. Y vamos con lo que sigue. Y así, ¿viste? Y es darte pequeños tropiezos todas las semanas, donde vas arreglando, construyendo y seguís creciendo. Pero una crisis que... Habría que medir el orden de magnitud de qué se le llama crisis también. ¿Crisis es, en 2 semanas tengo que cerrar las puertas? ¿O qué es crisis? No, la crisis, me parece que el criterio más general es esta cuestión de
esto para lo que me estoy dedicando absolutamente, quizás no era por acá, quizás no era el camino, quizás no era Zafirus. Por el momento no. Quizás la transición de reservar a Zafirus, en ese momento que no sabíamos bien cuál Podría era el ser. norte, y teníamos que empezar algo nuevo, aunque teníamos toda la expectativa en otro producto. Que era reservar. Pero no lo viví como una crisis. Lo vi como un... Más un momento de transición de decidir. ¿Qué fue reservar? Aprendizaje, 100%. O sea, fue el inicio del trabajo en conjunto y de un equipo que la verdad que es brillante. O sea, por eso digo, yo para mí nunca se dio esa situación de, digamos, este no es el camino, porque en esa transición siempre estuvo claro que el equipo era lo primero. Hay una imagen mitológica que me parece que puede ayudar a ilustrar esto que les voy a preguntar. Dédalo, el famoso constructor de Minos, hace el laberinto, ¿sí? Es el que construye el laberinto. Y más allá de que en el laberinto estaba albergado, podríamos decir, el Minotauro, y que el Minotauro está encerrado ahí, Dédalo va a estar con su hijo, famoso Ícaro, ¿sí? Que cuando salen y le da unas alas de pluma y cera para salir, le dice a su hijo Ícaro que vuele junto a él a mitad de vuelo, ni muy alto para que el sol no le queme las alas, ni muy bajo para que el mar no se lo trague. Ícaro, al descubrir que estaba muy bien y que volaba y que podía solo, lo pierde de vista a Dédalo, vuela demasiado alto y cae. Luego de que Dédalo hace el laberinto, su hijo muere. El Minotauro encerrado quería decir que 7 jóvenes de Atenas tenían que ir siempre como sacrificio, o sea que todo el tiempo había gente muriendo por ese laberinto, más allá de que su hijo había muerto, ¿no? Es decir, Dédalo, el constructor más emblemático, el tecnológico más emblemático de la mitología, aquello que construye también genera algo negativo, un impacto negativo en su vida y en la vida de los demás, ¿no? En ese momento. Es decir, la tecnología también le dio nombre, mediante el laberinto, a la figura más tremenda, más grave que tiene la literatura, ¿no? Que es el laberinto. O sea, cuando uno entra al laberinto, bueno, hay un montón de situaciones. Dante, cuando entra a la selva oscura y se pierde, empieza en el infierno. O sea, hay toda una situación de gravedad. ¿Creen que la tecnología se puede volver ese laberinto de Dédalo? ¿Puede ocasionar muertes, tragedias y perdición también? La bomba atómica es un ejemplo, así que sí. Digamos, la tecnología se tiene que dar muchos factores, ¿no? Pero en las manos equivocadas, con los medios adecuados y si el entorno también lo permite, puede generar cosas malas, obviamente. Por eso los valores. Incluso puede ser desde algo intencionado como una bomba atómica, como algo no intencionado, desde... Voy a hacer un ejemplo cualquiera, que puede ser, no sé, una inteligencia artificial que opere a una persona y se equivoque y la mate. Y fue algo sin intenciones y lo pudo haber hecho un doctor, que también pudo haber matado al paciente, pero tanto como podría ser algo mal intencionado, podría ser bien intencionado. Yo creo que lo más peligroso no es la tecnología en sí, sino los fines que persiguen las personas que crean esa tecnología, ¿no? Y lo puedo relacionar con productos que a propósito los hacen adictivos y te van apagando ciertas sensaciones para que te vuelvas cada vez más adictivo del producto y no puedas salir, con el único fin de monetizarlo, de hacer plata en base a eso. No sé si es la tecnología lo que más me preocupa ahí, sino cómo los dueños de esa tecnología la manipulan para simplemente monetizar. Sí, o sea, y dando un cierre quizá a esa pregunta, que es profunda en realidad, la tecnología se puede usar para bien, para mal, para cosas neutras. Ahora, no por eso el mundo va a dejar de hacer tecnología. O sea, lo importante ahí no es si hacer o no hacer, es cómo y para qué.
Fíjate además que esto que muchas personas le dan miedo, la inteligencia artificial, de qué pasa si en el día de mañana nos controlan, nos dominan. Y a mí me daría más miedo las intenciones que tenga una persona sobre eso a la propia inteligencia artificial frente a ese tema. Recién decían respecto de la pregunta profunda o qué se puede llegar a hacer o no hacer frente a la tecnología. Me parece interesante también ver cuando personas se dedican a la tecnología, ver cómo en su vida llevan eso que se nos acerca como la tecnología. ¿Cómo llevan ustedes en su día a día su vínculo con la tecnología? O sea, ¿lo mantienen a raya? ¿Lo trabajan? ¿No lo trabajan? ¿Simplemente se da? Son muy tecnológicos, entonces quieren que todo, que puede ser uno de los mitos, ¿no? En el sentido peyorativo del mito popular, como una gran leyenda de decir, aquel que se dedica a la tecnología seguramente le dice al microondas que le prepare el café con leche, sentado, ¿no? Pero ¿cómo lo llevan ustedes? Yo creo que es una herramienta, por ejemplo, la computadora que uso para trabajar, la necesito para hacer mi trabajo y es indispensable en mi vida. Hay otras cosas que no son indispensables, pero igual me encantan, como, qué sé yo, no sé, un iPad, un Apple Watch o tener la casa domótica. No lo tengo hoy en día, quizá por una cuestión económica más que otra cosa. Sí le tengo respeto porque no me gustaría que toda esa tecnología, digamos, pase a un plano más importante en mi vida, ¿no? Lo tengo como un complemento, como una herramienta para ciertos fines, que pueden ser ocio o trabajo. Sí, yo, o sea, quizá me gustaría, y estoy pensando a futuro también, porque van a venir cosas que no nos imaginamos y en menos tiempo del que nos imaginamos. Yo soy digamos, adopto tecnología si me resuelve cosas en la diaria. O sea, eso si se quiere, la famosa palabra tecnológica es early adopter, digamos, adoptar tempranamente ese tipo de tecnología. Pero bueno, hay raíces que no, yo al momento de hoy no dejo. Por ejemplo, la mayoría de los libros los sigo leyendo en papel, por una cuestión de quizá de cultura, de costumbre, y obviamente que se puede leer tranquilamente en un Kindle, pero bueno, es un poco de cultura. Yo pienso que yo soy pro tecnología en todos los aspectos. A mí, si fuera por mí, le diría a la heladera, cociname y que me largue la comida ya lista. Y eso a mí me encanta. Pero también creo que hay muchas cosas y mientras más te acercás a decirle a la heladera, haceme todo, creo que también te tenés que acercar al otro extremo de tal vez contactarte más con la naturaleza, salir al aire libre, porque el estar tan metido en tecnología te hace meterte en ese mundo y no ves pasto verde, no conoces el cielo azul y nada. Para mantener un equilibrio. Mantener un equilibrio entre las dos cosas. Es importante ver el pasto verde, el cielo azul, conocerlo, contactarse con los demás, los vínculos humanos. Sin duda que sí. O sea, a mí me hace sentir bien estar en pata en el pasto, regar una planta o compartir un momento con un amigo en el parque, digamos, es fundamental. Yo creo que, digamos, lo que a mí me hace sentir es una mirada un poco más abarcativa de en dónde estamos y de que hay algo más. Entonces, cuando uno está pegado a muchos problemas, separarse y decir, che, bueno, no es tan grave, o sea, no estamos acá para resolver esto y no es de vida o muerte. Fíjate también, hoy en día las personas, si tienen un problema, va relacionado con este tema, tienen un problema, capaz que lo resuelven por WhatsApp, o che, ¿te puedo llamar? No, escríbemelo por acá, o no, mandame un audio, o las personas hoy en día muy difícilmente se pueden decir algo a la cara y conversar un problema, o más que nada problemas que tal vez sea lo más incómodo de hablar. Y yo creo que esas cosas son sumamente importantes y valiosas tratarlas en persona. Y antes le preguntaba cómo trabajaban su vínculo o la relación que tenían con la tecnología. Ahora les pregunto, con esto que estábamos hablando de la naturaleza, los vínculos, del cielo azul y demás, ¿cómo buscan
eso, ¿no? O sea, ¿tienen algún momento, algún paisaje en la semana o que recuerden muy vivamente que puedan decir ahora, sí, acá puntualmente yo me encuentro con los demás, con un amigo, con la naturaleza, con lo que sea? Este espacio de mi semana lo guardo para eso. Yo perdí mucho eso. Digamos, antes estaba mucho más en contacto con el mismo aire libre, porque bueno, el hecho de entrenar jugando al fútbol, básicamente la mitad de mi día era eso. Y digamos, el hecho de ir evolucionando a nivel laboral, profesional, me fue quitando eso. Sé que es importante, pero considero que es una de las cosas que tengo que volver a hacer. A mí me gusta alimentarme bien, comer alimentos que sean lo menos procesado posible. Qué sé yo, si en algún momento puedo cenar una ensalada de una huerta de un amigo, no es algo que tengo fijo, ¿no? Pero creo que ese es un momento en el que me siento en contacto, decir, bueno, estoy por lo menos alimentándome con algo 100% natural. Eso a mí me gusta mucho, me hace sentir que conecto. Me encantó lo que dijiste, Gastón. Yo estaba pensando a ver en qué momento puedo conectar, porque también el trabajar todo el día encerrado en una computadora, lo más cercano en mi jornada laboral que tengo el fondo de pantalla. de la naturaleza, el fondo de pantalla, la lechuga, la ventana que tengo al costado. A mí también me encanta comer bien y me siento muy bien comiendo cosas naturales, comiendo cosas sanas. Y también cuando termino normalmente de trabajar, trato siempre de salir al balcón un rato a relajarme, no pensar en nada, respirar el aire fresco. Wow, yo eso no lo estoy haciendo. A respirar el aire fresco de Rosario. Y último ahí estaba pensando, porque si bien te decía que no lo estoy haciendo mucho, lo que me hace esto es sentir quizá insignificante o separarme de mis problemas y ver que no son tan críticos, es mirar las estrellas. O sea, veo inmensidad y digo, wow. Tenemos que ir al campo, no fuimos nunca. Sí. Creo que también esas, digo, más allá de la buena alimentación, que entiendo que va por el lado de sentirse bien uno, en el contacto visual, que es cuando quizás hacemos más experiencia visual en el sentido de con todos mis sentidos, tocar, gustar, respirar, ¿sí? Oler esos paisajes, esos momentos. También es verdad que en la semana muchas veces se hace muy difícil y quizá uno espera un viaje, una ocasión especial para hacer eso, ¿no? Como ver las estrellas. Uno incluso podría querer ver las estrellas en la ciudad y también se complica, entonces tiene que alejarse un poco para ver las estrellas. Y en este alejarse un poco también quiero preguntarle si otra de las muchos fantasmas que hay en este vivir y con la tecnología, está esta cuestión de, bueno, no te despegas nunca, no hay una separación, en el sentido de que no hubiera introspección, que fue una palabra que vos nombraste, Juan. Tienen momentos en los que se alejan en los que cortan, miran para adentro, trabajan algo más interior, o simplemente, bueno, quizás no sea ese momento, no se dio y esperan la oportunidad. En mi caso, la lectura. En la lectura, digamos, muchas veces, obvio, los libros que uno lee los llevan a estar aprendiendo, pero también te están haciendo reflexionar todo el tiempo y te están haciendo imaginarte cosas de tu vida. O sea, yo lo encuentro en eso. Coincido con lo que dice Ewan, también lo encuentro en el deporte. Salir a correr, jugar un partido de fútbol, en el gimnasio. Como un momento que tengo para mí de pensar cualquier cosa y por cuestiones obvias no estar con el celular encima. También lo encuentro en la lectura y también tengo momentos donde capaz que estoy sentado ¿sabes lo que me gusta hacer? Caminar adentro de mi casa. Camino, o sea, doy vueltas y voy pensando, y ahí es mi momento donde fluyen mis ideas. Bueno, vos también cuando te vas de viaje haces la desconexión. Pero yo voy a lo que decía Jere, o sea... No es cotidiano, pero... Claro.
Bueno, está bueno contarlo. aclarando la anécdota, últimamente lo que estoy haciendo es cuando me voy de viaje apago todo tipo de dispositivo electrónico. O sea, no miro la hora, no miro el celular, no miro absolutamente nada. Solamente, digamos, si se puede llegar a usar el celular, no es mío y es para poner música. Es como una desconexión. Antes retomábamos el camino del llamado, de las primeras pruebas, de los miedos, de la crisis. Hay una figura muy interesante en la literatura, que es cuando el héroe vuelve, o los héroes, heroínas, vuelven con sus regalos, ¿no? O sea, vuelven con aquellos tesoros que consiguieron en su aventura, o vuelven más maduros. Diferentes momentos. Se me ocurre, no sé, de Harry Potter, que vuelve ya con un crecimiento, que vuelve habiendo derrotado al máximo enemigo. El Señor de los Anillos, que vuelve el Hobbit. En el libro dicen que los 4 hobbits no se reconocían de lo alto que parecían, los hobbits siendo personas muy, muy chiquitas. Y los demás son los que les llama la atención ese cambio. No es el héroe el que lo percibe, es el otro el que le dice, che, ¿creciste? ¿Hubo algún momento en donde un familiar importante, o no quizás, o alguna persona externa, hasta puede haber sido alguien que en otro momento criticó, les llamó la atención y le dijeron, creciste, mirá lo que lograste? Yo viví ese momento hace muy poco en las oficinas de esta persona que te contaba la anécdota de cuando empezamos. Sentarse en esa oficina, contarle todo lo que hicimos y que nos diga, che, qué bárbaro, estás en el camino, o sea, ya incluso hoy en día esa empresa va a ser cliente nuestra, así que tener esa conversación de igual a igual, que era lo que yo anhelaba, y hacer un negocio en conjunto y que esa persona te reconozca en vos todo el recorrido que hiciste, con todo el mérito que eso lleva, y obviamente siempre con la humildad de tener una conversación, digamos, sana, ¿no? De contar experiencias. Sí, me ha pasado casos similares, quizás los de Gastón, pero algo también creo que es importante destacarlo. En nuestra forma de verlo, estamos en los primeros 5 minutos del partido. Entonces, obviamente que sí, se puede ver el mérito, se puede juzgar de distintos puntos de vista. Hoy, no sé, somos muchas personas, estamos trabajando con muchos clientes, pero digamos, cuando me hacen ese reconocimiento, quizás es una falencia también mía, siento que todavía estamos empezando y que este es como el primer brote. Obviamente que está bueno ser reconocido, ¿no? Pero el anhelo de cambiar el mundo, este es el primer paso. Entonces, como los mentores nuestros saben nuestras expectativas, ese reconocimiento anhela también, digamos, un cambio más fuerte. En el día a día uno no se da cuenta, porque todos los días va poniendo un granito de arena, un granito de arena, un granito de arena. Cuando te percatás, tenés una montaña de arena, pero como lo pusiste todos los días no te diste cuenta de eso. Yo creo que, al menos en mi caso, las personas más cercanas a mí capaz que no notan un cambio significativo por esto que te digo de que van viendo el granito de todos los días. Pero personas que tal vez no frecuento y saben lo que hago, o cuando les cuento lo que hago, saben reconocer y decir, wow, qué importante lo que estás haciendo. ¿Quieren compartirnos aquello que nos han traído como lectura personal o individual o frase que hayan buscado? Dale. Ahora, en realidad fue una tarea no fácil, porque hay muchas frases y párrafos que han marcado, ¿no? Tengo 2, quizá como más estratégicos. Uno es del libro de 0 a 1 de Peter Thiel, que en la primera página, no sé si el primer párrafo, pero en la primera página dice: si estás intentando copiar lo que han hecho Zuckerberg, Jeff Bezos y los demás referentes de tecnología, evidentemente no has aprendido nada de ellos. Y
Por otro lado, del libro Crea y Divaga, de Jeff Bezos, fundador de Amazon, él todos los años les escribe, a día de hoy también lo sigue haciendo, una carta a los accionistas, y siempre hay como una frase célebre que muestra el hambre por seguir cambiando las cosas, siendo que tienen más de 1 millón de personas trabajando en la compañía, que cierra poniendo: seguimos en el día 1, y muchas veces mencionan esas cartas que tienen más ganas de ganar que miedo a perder. Y yo creo que eso marca también la filosofía nuestra como grupo y como persona, en mi caso individual. En mi caso, uno de los primeros libros que leí, cuando nos pediste pensar esto, fue automático que se me ocurrió la frase, busqué después otras cosas y digo, no, fue lo primero que se me vino a la mente. Y uno de los libros que más me gusta, uno de los libros que más me gusta es Cómo ganar amigos. Y en el primer capítulo... Pará, boludo, yo también agarré una frase de ahí. No me la acabé. Yo pensé que, digo, ya veo que alguien elige la misma. Al final del primer capítulo dice: no critique, no condene ni se queje. No sé si... No es eso. Ah, bueno. Yo creo, al menos en mí, personalmente, normalmente siempre hasta que leí ese libro, era una persona que criticaba, condenaba y se quejaba mucho. Entonces, la tomo como una frase súper de referencia en todos los ámbitos de mi vida. Muy bueno. A mí me costó bastante. Si querés te puedo explicar cómo funciona la computadora cuántica en 2 minutos, pero me pedí que te elija una frase de un libro y puedo estar 2 días. Terminé eligiendo una que dice: pasaré una sola vez por este camino, de modo que cualquier bien que pueda hacer o cortesía que pueda tener con cualquiera, no lo dejaré para mañana ni lo olvidaré, porque nunca más volveré a pasar por aquí. La tenía anotada, siempre me gustó mucho y me hace acordarme, digamos, de que somos pasajeros, de que nuestro instante en el universo es minúsculo en comparación con todo el tiempo de vida. Entonces, ya que tenemos ese tiempo acá, aprovechémoslo y hagamos grandes cosas. Gastón, Ewan, Nico, muchísimas gracias por sumarse a Argos, por sumar una nueva mirada. Muchísimas gracias, Jere. Gracias. A ustedes.